Hola a todos. En este video hablaremos sobre las estrategias de aproximación y los algoritmos heurísticos, herramientas muy importantes en la informática, la inteligencia artificial y la optimización de problemas. Estos métodos se utilizan cuando encontrar una solución exacta puede tomar demasiado tiempo o resultar muy complejo, por lo que se busca una respuesta rápida y cercana a la mejor solución posible. A lo largo de este test explicaremos cómo funcionan las heurísticas, cuáles son sus ventajas, por qué ayudan a reducir el tiempo de cálculo y en qué situaciones se aplican. Además, veremos la importancia de equilibrar la velocidad y la calidad de las soluciones en problemas complejos de la vida real. La pregunta 1 nos dice: una heurística es, la respuesta correcta es una técnica aproximada para resolver problemas rápidamente. Porque la heurística busca resolver problemas de una manera rápida con soluciones cercanas a la mejor. Las respuestas incorrectas. Alternativa A: no es exacta. Alternativa C: no es hardware. Alternativa D: no es una tabla binaria. Se utiliza mucho en inteligencia artificial y optimización. La pregunta 2 nos dice: el término brush significa. La respuesta correcta es ramificar en subproblemas. La palabra brush significa ramificación. En brush, en bold, esto consiste en dividir un problema grande en varios subproblemas más pequeños para analizarlos por separado. Cada rama representa una posible decisión o camino dentro del problema. Gracias a esa división, el algoritmo puede explorar distintas soluciones de manera organizada. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa A: combinar soluciones. Brush significa dividir el problema, no cambiar soluciones. Alternativa C: eliminar nodos. Eliminar nodos corresponde a la poda, que pertenece a la parte bound. Alternativa D: ordenar valores. Ordenar valores es otra tarea algorítmica y no representa la idea de ramificación. Pasamos a la pregunta 3. El término bound significa. La respuesta correcta es un límite que permite podar nodos. La palabra bound significa cota o límite. Este límite sirve para estimar si una rama puede llegar a una buena solución o no. Si el algoritmo detecta que una rama no podrá mejorar la solución actual, entonces esa rama se elimina o se poda. Gracias a esto, Brush en Bold ahorra mucho tiempo de exploración. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa B: un árbol completo. El bound no representa un árbol, sino una estimación o límite para evaluar nodos. Alternativa C: un bucle. Un bucle es una estructura repetitiva de programación y no define el concepto de bound. Alternativa D: una función recursiva. Aunque el algoritmo puede ser una recursividad, esto no es lo que significa bound. Ahora pasamos a la pregunta 4, que dice: el objetivo principal de Brush en Bold es. La respuesta correcta es evitar explorar ramas innecesarias. El objetivo principal de Brush en Bold es reducir la cantidad de soluciones que deben explorarse. Para eso, elimina las ramas. No pueden mejorar la solución encontrada hasta el momento. De esta manera, ahorra tiempo, reduce cálculos y hace más eficiente la búsqueda.
La idea es encontrar el óptimo sin recorrer todo el árbol innecesariamente. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa A. Recorrer todo el árbol. Justamente Brush and Boat intenta evitar recorrer todas las ramas posibles. Alternativa C. Empeorar la complejidad. El algoritmo busca reducir el trabajo computacional, no aumentarlo. Alternativa D. Generar muchas soluciones. El objetivo no es producir muchas soluciones, sino encontrar la mejor. La pregunta 5 nos dice, ¿una cota superior upper bound es? La respuesta correcta es una solución que limita el valor óptimo. La cota superior es un valor límite que sirve para estimar hasta dónde puede llegar una solución. Se utiliza para comparar ramas y decir si vale la pena seguir explorándolas. Si una rama no puede superar esa cota, entonces puede podarse. Las cotas ayudan a hacer el algoritmo más eficiente. ¿Por qué Pasamos a la pregunta 6, que dice, ¿una cota inferior lower bound es? La respuesta correcta es un límite mínimo posible para una solución parcial. La cota inferior representa el valor mínimo que podría alcanzarse desde una solución parcial. Sirve para estimar qué tan prometedora es una rama del árbol. Si la cota indica que esa rama no mejorará la solución actual, entonces puede eliminarse. Las cotas inferiores ayudan mucho en problemas de minimización. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa B. La mejor solución exacta. Una cota inferior es solo una estimación y no necesariamente la solución óptima exacta. Alternativa C. Un número aleatorio. Las cotas se calculan mediante criterios lógicos y matemáticos, no al azar. Alternativa D. Un nodo imposible. Un nodo imposible puede podarse, pero eso no define lo que es una cota inferior. Ahora pasamos a la pregunta 7, que dice, ¿un nodo se poda cuando? La respuesta correcta es, su bound indica que no puede mejorar la solución actual. Un nodo se poda cuando el algoritmo detecta que esa rama ya no se podrá superar la mejor solución encontrada. En ese caso, continuar explorándola sería perder el tiempo y recursos. La poda es una de las partes más importantes de Brush and Boat porque reduce muchísimo la búsqueda. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa A. Tiene muchos hijos. La cantidad de hijos no determina si una rama debe podarse. Alternativa C. Es muy profundo. La profundidad de un nodo no significa necesariamente que sea útil. Alternativa D. No se requiere explorar. La poda no depende de decisiones arbitrarias, sino de criterios lógicos basados en cotas. Pasamos a la pregunta 8, que dice, Brush and Boat garantiza. La respuesta correcta es una solución óptima. Brush and Boat es un método exacto, lo que significa que garantiza encontrar la mejor solución posible. Aunque elimine ramas mediante podas, nunca descarta soluciones que podrían ser óptimas. Por eso, es muy utilizado en problemas complejos donde se necesita precisión. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa B. Una solución aproximada. Las soluciones aproximadas son más comunes en heurísticas o metaheurísticas, no en Brush and Boat. Alternativa C. Que explora todo el árbol. El algoritmo intenta evitar explorar ramas innecesarias mediante podas. Alternativa D. Que usa metaheurísticas. Brush and Boat es un método exacto
y no pertenece a las meteorísticas. Pasamos a la pregunta 9, que dice, Brush en Bold es especialmente útil en... La respuesta correcta es optimización combinatoria. Brush en Bold es muy útil en problemas donde existen muchísimas combinaciones posibles. Por ejemplo, rutas, asignación de recursos, horarios o selección de objetos. Estos problemas pertenecen a la optimización combinatoria porque trabajan con decisiones discretas y múltiples combinaciones. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa A. Ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento tienen otros métodos específicos y normalmente no utilizan Brush and Bold. Alternativa C. Multiplicación. Multiplicar números es una operación matemática básica y no un problema de optimización combinatoria. Alternativa D. Memoria compartida. La memoria compartida pertenece más al área de sistemas y concurrencia, no a Brush and Bold. Pasamos a la pregunta 10, que dice, un ejemplo clásico resuelto por Brush and Bold es, la respuesta correcta es TSP, problema del viajante. El problema del viajante busca encontrar la ruta más corta para visitar varias ciudades sin repetirlas y regresar al punto inicial. Es uno de los ejemplos más conocidos donde se aplica Brush and Bold porque existen muchísimas rutas posibles. El algoritmo utiliza ramas y podas para evitar explorar caminos innecesarios y encontrar la mejor ruta. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa A. Sumar matrices. Sumar matrices es una operación matemática directa y no requiere Brush and Bold. Alternativa C. Exponenciación. Calcular potencias no es un problema típico de optimización combinatoria. Alternativa D. Búsqueda binaria. La búsqueda binaria es un algoritmo para encontrar elementos en listas ordenadas y no utiliza Brush and Bold. Ahora pasamos a la pregunta 11, que dice, Brush and Bold organiza el espacio de búsqueda como la alternativa es un árbol de decisiones. Brush and Bold representa las posibles soluciones mediante un árbol de decisiones. Cada nodo del árbol representa un subproblema o una decisión parcial, y las ramas muestran los diferentes caminos que pueden seguirse. Gracias a esta estructura, el algoritmo puede explorar soluciones de manera organizada y aplicar podas cuando una rama no es prometedora. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa A. Un grafo aleatorio. El árbol de Brush and Bold sigue una estructura organizada y lógica, no una conexión aleatoria entre nodos. Alternativa C. Una lista. Una lista no permite representar correctamente múltiples decisiones y ramificaciones. Alternativa D. Una matriz. Las matrices sirven para almacenar datos, pero no representan la estructura de decisiones del algoritmo. Ahora pasamos a la pregunta 12, que dice, la exploración en Brush and Bold puede ser, la respuesta correcta es DFS, BFS o por propiedad. Brush and Bold puede explorar los nodos usando diferentes estrategias. Las más conocidas son DFS o búsqueda en profundidad, BFS o búsqueda en amplitud y búsqueda por propiedad, donde se explora primero el nodo más prometedor.
La estrategia elegida puede influir en el rendimiento y en la rapidez para encontrar buenas soluciones. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa A. Solo BFS. Brush and Boat no se limita únicamente a búsqueda en amplitud. Puede usar varias estrategias. Alternativa C. Sin orden. El algoritmo siempre sigue un criterio organizado para explorar nodos. Alternativa D. Aleatoria únicamente. Brush and Boat no funciona al azar, sino mediante reglas y prioridades. Ahora pasamos a la pregunta 13, que dice: ¿un voting permite? La respuesta correcta es estimar el mejor valor posible desde un nodo. El voting sirve para calcular una estimación del mejor resultado que podría obtenerse desde una rama del árbol. Gracias a esa estimación, el algoritmo puede decidir si vale la pena seguir explorando o si es mejor podar esa rama. Esto ayuda a reducir muchísimo el número de soluciones que deben analizarse, porque las otras alternativas son incorrectas. Alternativa A. Calcular gradientes. Los gradientes se usan en optimización continua y derivadas, no en Brush and Boat. Alternativa C. Cambiar el árbol. El voting evalúa nodos, pero no modifica la estructura del árbol. Alternativa D. Eliminar heurísticas. Las heurísticas incluso pueden ayudar a mejorar las cotas del algoritmo. Ahora pasamos a la pregunta 14, que dice: ¿una poda por optimalidad ocurre cuando? La respuesta correcta es: la cota es peor que la solución actual. La poda por optimalidad ocurre cuando una rama ya no puede superar la mejor solución encontrada hasta el momento. En ese caso, seguir explorando esa rama sería inútil, porque no llevará al óptimo. Por eso, el algoritmo la elimina para ahorrar tiempo y recursos. Porque las otras alternativas son incorrectas. Alternativa A. El nodo no cumple restricciones. Eso corresponde a una poda por factibilidad y no por optimalidad. Alternativa C. El nodo no tiene hijos. Que un nodo no tenga hijos no significa necesariamente que deba podarse por optimalidad. Alternativa D. Es demasiado pequeño. El tamaño del nodo no es el criterio usado para podar. La pregunta 15 nos dice: ¿una poda por factibilidad ocurre cuando? La respuesta correcta es: el nodo no puede generar soluciones válidas. La poda por factibilidad ocurre cuando una rama incumple restricciones y ya no puede generar soluciones válidas. Por ejemplo, exceder un presupuesto, superar una capacidad o no cumplir una condición obligatoria. En esos casos, el algoritmo elimina esa rama porque no llevará a una solución correcta. ¿Por qué las otras alternativas son incorrectas? Alternativa B. La cota es baja. Una cota baja puede influir en la exploración, pero no significa que la solución sea inválida. Alternativa C. Una solución es óptima. Si una solución es óptima, se conserva y no se poda. Alternativa D. El árbol crece mucho. El tamaño del árbol no es el criterio para realizar una poda por factibilidad. Para finalizar, Brush and Boat es una estrategia muy importante en optimización, porque permite encontrar soluciones óptimas de manera organizada y eficiente. Gracias al uso de ramas, cotas y podas, el algoritmo evita explorar soluciones innecesarias
y reduce el tiempo de búsqueda en problemas complejos. Además, es muy utilizado en problemas de optimización combinatoria, como el problema del viajante o la mochila, donde existen muchísimas combinaciones posibles. En conclusión, Brush in Boat combina exploración inteligente y eliminación de ramas innecesarias para encontrar la mejor solución posible. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video.